ejemplo, esto es un epitelio cúbico simple. Miremos el citoplasma de la célula. Este es el citoplasma de la célula, este es el núcleo, este es otro citoplasma de otra célula, este es núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo, citoplasma, núcleo. Y ahí están conformando un epitelio cúbico simple. Entonces, aquí en la corteza renal, lo que vamos a tener en su mayoría, todo esto que estamos viendo acá, es epitelio cúbico simple. Y todas estas estructuras que vemos como huecas son el conducto del túbulo renal. Entonces, en el riñón tenemos un montón de estructuras que son tubulares, que se llaman túbulos renales. En el centro tenemos el conducto del túbulo y acá tenemos el epitelio cúbico simple. Rosadito, rosadito. ¿Todo esto es rosadito? No, el que es rosadito. Que es más fuerte. ¿Eritrocitos? Sí. Estos son pequeños vasos sanguíneos. Pero son muy pequeñitos. En el vaso sanguíneo nosotros podemos ver el epitelio plano simple, ¿cierto? Pero entonces aquí, por más de que estoy en 40X, estos vasos son muy pequeños. Ah, bueno, aquí se alcanza así, a ver, un poquito. ¿Sí alcanzan a ver la línea acá? Sí. Una rayita. Estas rayitas son los núcleos de las células epiteliales planas de los vasos sanguíneos. Entonces, siempre ellos van a estar revistiendo los vasos sanguíneos alrededor. Es el mismo endotelio que veíamos ayer. Epitelio plano simple o endotelio. Y aquí también hay un epitelio plano simple en el asa de Henle. Aquí está. Entonces todas estas son estructuras tubulares. Aquí también hay otra. Estructuras tubulares en donde vamos a ver en algunas partes unos núcleos planos y el resto de las células no se ve el citoplasma tan redondo como en el cúbico, sino se ven células planas. Esta es, por ejemplo, un asa de Henle. Reconocemos porque vemos los citoplasmas se ven aplanados, aquí algunos núcleos se ven un poquito más grandes, aquí hay otra, pero no tienen el núcleo grande como lo veíamos en los túbulos estos, por ejemplo en estos, que se ve el núcleo redondeado. Entonces recordemos cuáles son los epitelios y cuáles son los lugares en donde aquí en el laboratorio lo hemos visto para que ustedes lo tengan presente para el informe. Epitelio plano simple, entonces el endotelio, lo vimos en el endotelio. Voy a recordar que este es un vaso sanguíneo. Lo vimos en asa de Henle, que se observa en el riñón. Ahora el epitelio cúbico simple. Aquí estamos observando un hígado. Esta es una lámina que se llama vesícula biliar, pero como les decía, la vesícula biliar se encuentra dentro del hígado, que nos sirve para ver vasos sanguíneos. Todos estos que estamos viendo acá, todos esos son vasos sanguíneos. Todos estos que estamos viendo ahí. Entonces nos vamos a enfocar en esta, que es una arteria, para poder ver otra vez células planas simples. Ahí estamos en 10X y ya se están viendo estos punticos que sobresalen acá en este borde. Esos son los núcleos de ese epitelio plano simple. Recordemos que si es un vaso sanguíneo se llama también endotelio. Vamos a ponerlo en 40X para ver el detalle de las células planas. Aquí ya vemos los núcleos
núcleos aplanados, y estos lugares en donde parece que no hubiera nada son los citoplasmas de estas células. Esta es una célula completa, este es el citoplasma, este es el núcleo de la otra, y así. Entonces lo que vamos a ver que se ve de color más morado, aplanado, es el núcleo. Y estos son los eritrocitos. Recuerden que para el práctico, que es de hoy en 8, el quiz práctico, una de las preguntas va a ser enfoque a un eritrocito. Es para que en los horarios que les dije de estudio independiente puedan venir y hacer ese ejercicio. Aquí tenemos, vamos a enfocar, ya vimos esas células epiteliales planas, vamos a enfocar otro vaso sanguíneo que esté cercano para ubicar las células también. Estos también son vasos sanguíneos, aquí podemos ver el borde de las células planas, epitelio plano simple o endotelio. En el hígado también buscamos una estructura que se llama conducto biliar, que tiene un epitelio cúbico simple. Entonces vamos a buscarla. Listo, aquí está. Acá. Estos son los núcleos. Estos son los núcleos, esto es todo el citoplasma. Núcleo, todo el citoplasma. Núcleo, todo el citoplasma. No se ve muy definido que digamos, pero notamos que son los núcleos que son redondeados, diferente a lo que acabamos de ver. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el hígado conducto biliar, otra opción. ¿Dónde vamos a encontrar más epitelio cúbico simple? Bueno, estoy haciendo dos ejemplos de cada uno. Vamos ahora al cilindro. Epitelio cilíndrico simple, ¿se acuerdan dónde lo podemos encontrar? Bueno, aquí ya estamos observando el intestino, está en 4X, entonces también se van a notar las estructuras a las que se les ve la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que son estructuras que van a tener como estas formas, y de acuerdo al corte se pueden ver cortes transversales en donde uno ve como rollitos así, o cortes longitudinales en donde uno ve estructuras así. Al borde de esas estructuras, o sea esto que estoy señalando aquí con el dedo, es donde está ubicado el epitelio. Todo esto es el epitelio. Entonces cuando nosotros lo enfoquemos en 10X, nos vamos a ir a enfocar a esos bordes. Aquí pasamos a 10. Entonces ya vemos que estas células son más alargadas, miren cómo son.
todos estos son las del epitelio, todas estas son las células del epitelio, los núcleos también son alargados, y este es el epitelio cilíndrico simple o columnar. Vamos a pasarlo ahora a 40X para ver más detalle de la célula. Bueno, entonces acá se ven las células, todas estas son células, y estos son los núcleos de esas células, son alargadas. Vamos aquí como a darle la vueltica a esto, porque aquí, por ejemplo, en esta fila que se ve aquí más morada son los núcleos de esas células. Pareciera que no se diferencia muy bien acá en esta lámina uno de otro, pero toda esta es la célula y este es el núcleo. El núcleo siempre trata de localizarse en la parte basal. Karen, no te dejes llevar. Quédate con nosotros. Profe, una pregunta, que si el que está al lado, si la que es como casi lo ¿Este? Sí, también. Entonces, sí, también es cilíndrico. Entonces aquí a lo que iba es que el intestino es una estructura que es así, ¿cierto? Cuando vemos este corte, más o menos así como este, estamos viendo un pedacito en este corte, ¿sí? Entonces aquí en cada una de estas alcanzamos a ver los enterocitos. Aquí se ve más oscuro porque aquí es donde se van a localizar los núcleos, ¿cierto? Pero si el corte lo hacen así, entonces nosotros vamos a ver una estructura como así, en donde esto se va a llenar de células por todo lado. Y las vamos a ver así, que es más o menos lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces en la parte central, por ejemplo, se ven estos puntos así, no se les ve núcleo, son partes del citoplasma de las células que quedaron acá. Los bordes, entonces nosotros vamos a ver unos bordes así un poquito más oscuros porque los núcleos van a estar acá. Pero si quedó, por ejemplo, una parte de estos núcleos bien definidos y las células bien definidas, pero quedó el corte así, por ejemplo, ahí estamos viendo los citoplasmas de las células de arriba y no los núcleos. Entonces, por eso vemos eso como si fuera una red, como si fuera un panal, pero estos son los citoplasmas de los otros que se están encontrando unas con otras. Entonces, depende de los cortes. Nosotros tenemos cortes longitudinales, cortes transversales. Tenemos cortes oblicuos. Sagitales. Y pues en estas estructuras vamos a ver diferentes tipos de corte. Entonces, porque nos cambien el tipo de corte, no nos vamos a confundir en qué tipo de epitelio vamos a ver. Listo. Vamos a darle otra vueltica aquí a este intestino. Aquí se ve un pedacito completo de una vellosidad intestinal. Entonces cada una de estas ondulaciones se llama vellosidad intestinal. No se van a confundir con las estructuras que están en la parte apical del enterocito, que no se ven, pero se llaman microvellosidades. Aquí se ve bien definido
columnar. Entonces, epitelio cilíndrico simple en intestino, recordemos que tiene microvellosidades. Si se pregunta este epitelio en el intestino, así no se vean, se tienen que nombrar las microvellosidades. ¿Listo? Porque si dicen epitelio cilíndrico simple, ese es el del estómago. Entonces les quedó mal porque les estoy preguntando el del intestino. ¿Listo? Vamos a ver un estómago para ver qué diferencias vamos a encontrar entre el uno y el otro. Estos son los pliegues que yo les decía que son un artefacto. Este es el pliegue que queda de cuando no se estira bien las láminas. Eso es lo que se ve. Aquí ya estamos en 4X, entonces no se ven muy definidas las células. Aquí ya estamos en 10X, ya se ven mucho mejor las células. Entonces aquí, tenemos unas estructuras muy parecidas a las del estómago, son así. Lo que pasa es que en el intestino, el mismo intestino es el que se ondula. ¿Para qué? Para prolongar la superficie de absorción. En cambio, en el estómago tenemos una parte que es mucosa, submucosa, muscular y adventicia. En el intestino va a ser acá estómago. Y acá intestino. Mientras en el estómago la mucosa parte de acá y se hunde para hacer criptas, se llaman criptas o fosas gástricas. En el intestino la mucosa parte de acá y sobresale. ¿Sí? ¿Para qué? Para prolongar la superficie de absorción. Entre más largo sea, más va a absorber. En cambio acá, en el estómago, la idea es que el alimento ingrese a estos huequitos, a estas fositas gástricas, se quede ahí, para que todas las células que están aquí en este epitelio boten un poco de productos a ayudar en la digestión. ¿Cuáles son esos productos? Cuando veamos digestivo lo vamos a ver con más calma, pero aquí, por ejemplo, pepsina, ácido clorhídrico, las células simógenas van a producir después de ser pepsinógeno, ¿qué más? Gastrina, bueno, hay un montón de células ¿de qué? De productos que ahorita no me acuerdo bien. Aquí todo esto va a tener el epitelio cilíndrico simple. Y aquí estas también lo van a tener. Entonces el alimento tiene que llegar y meterse a esos huequitos. Aquí entonces vamos a ver estructuras así parecidas. Esta es la parte superior de la mucosa, estas son las fosas gástricas. Todos estos huequitos que estamos viendo acá, blancos, son las fosas gástricas. El epitelio es este que está acá, estas células que estamos viendo acá. Ahí está el 10X, voy a ponerlo en 40.
estas son las células son más o menos así de este tamaño. Este es el núcleo, todo esto es citoplasma. Hay algunas células, por ejemplo, son células mucosas, las que están arriba, las que están en la mitad son células parietales y las que están abajo son células oxínicas. Entonces las que están en la mitad son eosinofílicas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen un producto que es eximógeno, que tiene afinidad por la eosina. Por eso las partes que tienen el producto todavía adentro se ven rojitas. Y por eso uno puede diferenciar las tres porciones de las células del estómago. Aquí, como no estamos viendo digestivos, sino estamos viendo epitelios, ¿qué queremos? Ver las células alargadas, cilíndricas con los núcleos alargados y ya. Reconocer el epitelio. Todo esto sigue siendo el epitelio, pero entonces aquí ya se ven cortes transversales. Estas son las células, todo esto es la célula, esta es la parte del zimógeno, este es el núcleo. Pero toda esta es la célula, es cilíndrica. Si hacen un corte transversal también, miren, parece que fuera una célula cúbica, pero es que en vez de tomarle la foto así a la célula, se la tomaron así. Entonces estamos viendo es una rodadita de la célula en corte transversal. Por favor, no se vayan a confundir. ¿Listo? Todas estas son células cilíndricas, pero en corte transversal. Y todo eso rosadito que se ve es el zimógeno, que tiene afinidad por la eosina. Entonces, el intestino